Y le cuento que hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, el cual busca garantizar la protección de sus derechos, además, por supuesto, de reconocer el papel de la mujer indígena en el rescate de la cultura. Pero para más información, le invito a ver esta nota. Diversas situaciones de vida han fomentado la participación de las mujeres indígenas en la economía familiar y comunitaria, llegando a ocupar un papel importante en el desarrollo local. La migración de los hombres o los altos índices de pobreza que padecen los grupos originarios han funcionado como motor para que las mujeres de las diferentes etnias de nuestro país participen en las actividades productivas de su comunidad sin descuidar el trabajo en el hogar. Por ejemplo, una bolsa, ahí nos tardamos un día, pues podemos hacer 1 o 2 bolsas dependiendo del tiempo que nos demos, porque pues ahí las mujeres, todas las mujeres hacemos el labor de la casa, el quehacer, los hijos, entonces ya nos tomamos nuestro tiempo para elaborar las piezas. La discriminación en México se da en 3 diferentes dimensiones: por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Esta triple condición dificulta el desarrollo personal. Nos discrimina a la gente de aquí, nos hace menos, y sí, la verdad sí ha sido de algo difícil. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las mujeres se están integrando en la vida económica de la comunidad a la par que los hombres. Y mis hijos trabajan de artesanía de madera y yo trabajo así de agancho. Sí, nomás yo trabajo con mi nuera. Y aunque las condiciones para desarrollarse pueden ser adversas, son ejemplos de perseverancia. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Bien, y para conocer a detalle el papel de la mujer indígena en la economía y en el núcleo familiar, saludamos vía telefónica al licenciado Manuel Hernández Zamora, quien es delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Licenciado, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Buen día, Daniela, a ti, y buen día a todo tu público Radio Escucha, y estamos a tus órdenes, Daniela. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Cómo ha ido incrementando la fuerza de la mujer indígena dentro del núcleo familiar como sustento del mismo a lo largo de los años? Mira, Daniela, llevamos un programa que en el caso de proyectos productivos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en esta administración del presidente Peña hemos entregado 460 exactamente proyectos en estos últimos 4 años. Y hay un rubro específico que es precisamente mujer indígena. Nosotros, cada proyecto productivo lo conforman 5 personas, 5 integrantes, y específicamente de esos 460 son 235 los proyectos de mujer indígena. En los otros proyectos, en el otro giro que es proyectos productivos, también participan mujeres, son proyectos mixtos, hombres y mujeres. Y mira, hay una característica en estos grupos de mujeres, porque varias de las beneficiarias son mamás solteras. Entonces, pues obviamente, al generar este autoempleo a través de estos proyectos productivos que son el giro de cocinas económicas, de tortillerías artesanales, de tortillería normal e industrial, de artesanías, varios desde luego son de productos artesanales. Todo esto, pues al generar un autoempleo, ya no tienen que andar preocupándose por qué va a pasar con el recurso de la alimentación, qué va a pasar con el recurso para el vestido, inclusive para la propia diversión. Con este autoempleo, ellos precisamente ya están generando recurso para los 5 integrantes y desde luego para sus familias. Es para nosotros muy importante porque ahorita nosotros los estamos visitando precisamente todos estos proyectos, los proyectos del 2016, para ver y verificar que estén funcionando y que estén cumpliendo su propósito. Ellas, las mujeres, sobre todo la mujer indígena, pues tú lo sabes, luego la sociedad, desafortunadamente, en su condición de mujer, en su condición de indígena, para no variar, que están en pobreza, pues obviamente tienen que luchar contra estos problemas, contra estos estigmas. Entonces, pues obviamente nosotros en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas estamos dando este impulso a los proyectos productivos y sobre todo en el rubro de mujer indígena. También tenemos un programa de becas, Daniela, sí, para jóvenes que están estudiando la universidad.
y el porcentaje mayor, para no variar también, lo llevan las mujeres. Entonces, siempre es importante el poder atender a esta población que es las mujeres. Y mira, otro dato, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones sociales u organizaciones indígenas, a nosotros en la delegación nos toca atender más o menos a 47. La gran mayoría son lideradas por mujeres. Entonces, pues están muy metidas las mujeres en todos los rubros, afortunadamente para nosotros. Definitivamente, el papel de la mujer indígena, tanto en el sustento familiar como en la sociedad, es importantísimo. Sin embargo, en tema generacional con respecto a los hombres, ¿qué hace el gobierno para combatir esto, sobre todo en el tema de inclusión? Precisamente lo que te compartía, con estos proyectos se generan empleos. Eso es lo que estamos trabajando, con ellas estamos trabajando. Ahorita ya estamos precisamente viendo la cartera que vamos a trabajar en el 2017, y uno de los rubros que estamos checando es para darle continuidad en un segundo o hasta en un tercer apoyo a estos proyectos, y de esta manera afianzar a estos grupos con un negocio ya real, para que a ellas les permita tener este autoempleo y este sustento familiar. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado, por tomar la llamada nuevamente, y vamos a festejar este día, sobre todo que recaiga en nosotros mismos como sociedad un tema de inclusión, porque bueno, pues juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Importantísimo, Daniela, y vamos a festejarlo trabajando desde luego con ellas. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en 21 Noticias.